Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Dios les acompañe, Dios les recompense grandemente su cercanía para con la escucha de la Palabra de Dios. Les invito con humildad, con sencillez, a darle un dedito para arriba y a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y apoyar la evangelización. En este día, queridos hermanos, vamos a compartir el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este capítulo 9 es muy hermoso porque nos va a presentar la conversión de un hombre que perseguía a la iglesia, llamado Saulo, que después va a pasar a tener el nombre de Pablo y se va a convertir en uno de los pilares fundamentales de la predicación del Evangelio, aunque no conoció directamente a Jesús. Pero lo interesante de este capítulo 9 es la conversión. La conversión que se va a dar en esta persona, la conversión que se va a dar en este hombre que perseguía enardecidamente a la iglesia. Y eso nos lleva a nosotros también a tener un motivo de cambio y de conversión en medio de nuestra vida, que también debemos cambiar muchas cosas, que debemos también arrepentirnos y debemos buscar a Dios con un sincero corazón y darnos cuenta que no perseguimos a las personas, sino que perseguimos al mismo Dios. Y en esto nosotros debemos tener siempre presente que Dios nos invita al cambio, nos invita a la conversión, nos invita al arrepentimiento, nos invita a darnos cuenta de que tenemos que cambiar, que tenemos que buscar al Señor con un sincero corazón. Por eso, mis queridos hermanos, con humildad, con sencillez, les invito para que nos coloquemos en la presencia de Dios diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Vamos a prestar atención para escuchar lo que el Señor nos va a presentar a la luz de este capítulo 9 en sus 43 versículos. Dispongamos la vida, dispongamos el ser y prestemos atención a lo que el Señor nos va a presentar a través de su santa palabra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco.
pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que Él era el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que aquel era el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su determinación. Hasta las puertas estaban guardadas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron y le descolgaron de noche por la muralla dentro de una espuerta. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor, y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Pedro, que andaba corriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lidia. Encontró allí a un hombre llamado Eneas,
tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lidia y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón curtidor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra. Qué bonito, ¿verdad? Escuchar el testimonio de un hombre que perseguía a la iglesia y se convirtió. Escuchar también cómo Pedro le va a devolver la sanación a un hombre, Eneas. Jesucristo te devuelve la salud. Qué hermoso, ¿verdad? Porque si confiamos en el Señor, Él también nos devuelve la salud a cada uno de nosotros. Y Pedro también le va a devolver la vida a una mujer. Pero ¿es Pedro? No, es Jesús quien actúa por medio de Pedro. El mismo que llamó también a Saulo, el mismo que se encontró con Saulo camino a Damasco, es el que actúa por medio de Pedro. Por eso les invito a darle un dedito para arriba y a compartir el enlace con tu familia, amigos y conocidos. Queridos hermanos, si tú tienes pensado ayudar en la evangelización, mis queridos hermanos, pues no tenemos monetización en el canal porque tenemos algunos inconvenientes con YouTube, y en la descripción del video aparece cómo lo puedes hacer a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com. A través de Patreon te haces mecena, Padre José Gregorio Medina, y a través de Banco de América en la aplicación Cel, Gregorio 2021jose@outlook.com. Desde allí también puedes colocar tu granito de arena y la ayuda en la evangelización. Queridos hermanos, vamos a entrar de lleno ya a este capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no se te olvide darle un dedito para arriba y compartir el enlace con tu familia, amigos y conocidos. Dice el versículo 1: Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aquí hay algo que resaltar. Primero, Saulo era un hombre que lo que quería era venganza, que lo que quería era que su autoridad se diera a conocer. Saulo, un hombre arrogante, un hombre, dice el autor sagrado de los Hechos de los Apóstoles, respirando todavía amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor, contra todos aquellos que habían aceptado al Señor, se habían bautizado y habían empezado un cambio profundo
en medio de su vida. Saulo, un hombre malo, perseguidor de la iglesia, que ya después de su conversión, en un momento no lo van a aceptar mucho porque pensaban que se había camuflajeado y era una de las formas para poder acabar con todos aquellos que se habían adherido a la doctrina predicada por los apóstoles. ¿Y qué va a hacer Saulo? Se va a presentar a los sumos sacerdotes y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores ¿del camino de quién? Del camino de Jesús, del camino que estaban predicando los apóstoles, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser. Entonces, por eso dice, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén, sin importar quiénes fueran. Lo que Saulo quería era, si era un seguidor del camino, sea hombre, sea mujer, preso para Jerusalén, encadenado para Jerusalén. A Saulo no le importaba quiénes fueran, lo que él estaba buscando era, si era un seguidor del camino, de la doctrina que venían predicando los apóstoles, preso inmediatamente. Se los llevaba atados, encadenados. ¿A dónde? A Jerusalén. Dice el versículo 3. Sucedió que yendo de camino, aquí es donde viene ahora un encuentro profundo, un encuentro que va a cambiar la vida de un hombre, un encuentro nada más y nada menos que con aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos tener un encuentro con el Señor. Y lo vamos a tener en la medida del tiempo, y qué bonito que podamos tener un encuentro hermoso, libre y maravilloso también con el Señor. Dice el versículo 3, sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, ¿para dónde iba Saulo? Para Damasco. De repente le rodeó una luz venida del cielo. Iba Saulo camino a Damasco con todas las cartas que le dieron para traer preso a Jerusalén a todos los que siguieran el camino, sean hombres, sean mujeres. No, siguieran el camino. A Saulo no le importaba más nada. Cuando le decían, este sigue el camino, preso inmediatamente. Y en ese transitar de Jerusalén a Damasco, va a encontrarse Saulo con Jesús. Dice, de repente le rodeó una luz venida del cielo. ¿De dónde venía esa luz? Del cielo. Camino a Damasco. Dice el versículo 4, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, cuando la luz le irradió tan profundamente a Saulo camino a Damasco, Saulo va a caer rostro en tierra. Saulo va a caer a tierra. Y dice la palabra que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque desde aquí nosotros vamos a entender algo, queridos hermanos. Saulo estaba persiguiendo a los discípulos del Señor que habían aceptado el camino. Él, Saulo, estaba persiguiendo a hombres y mujeres que habían aceptado el camino. Pero quien se le aparece en esa luz y le habla a Saulo, camino a Damasco, le va a decir, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque nos da a entender que Saulo no perseguía a la gente, estaba persiguiendo a Jesús, porque cada uno de los discípulos allí estaba presente, también el Señor. Y eso nos lleva a nosotros a entender también algo, y es que cuando tú arremetes contra uno que está siguiendo al Señor, no estás arremetiendo contra él, estás arremetiendo contra el Señor Jesús, porque le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice el versículo 5, él le respondió, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero la pregunta es, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A los discípulos que habían aceptado el camino. Eso es lo que Saulo estaba haciendo, persiguiendo
a los discípulos. Pero va a cambiar la escena, porque Jesús le va a decir: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto es extraordinario, porque nos da a nosotros a entender que cada uno de los que acepta al Señor, busca a Dios, se acerca a Dios y entra en conversión en el camino del Señor, es un Jesús. Entonces Saulo estaba persiguiendo a hombres y mujeres, pero Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque tú no persigues a la persona, estás persiguiendo al Señor Jesús, que la persona lo ha aceptado en medio de su corazón. Esto es para un discernimiento también personal en medio de nuestra vida. El Señor le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiendo al Señor? Cuando tú crees perseguir a tu hermano, estás persiguiendo a Cristo. Cuando tú arremetes contra tu hermano, estás arremetiendo contra Cristo, aunque no te des cuenta. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo número 5, nos da a entender que cada vez que tú persigues, que tú arremetes, que tú insultas, que tú quieres acabar con tu hermano, lo estás haciendo con el mismo Cristo. Eso no lo dice. Y él respondió: ¿quién eres, Señor? Porque le dijo: ¿por qué me persigues? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A hombres y mujeres. Y Jesús le dice: a mí me estás persiguiendo, porque cada hombre y cada mujer que ha aceptado al Señor y ha entrado en ese camino, ha entrado en conversión, ahí está presente el Señor. Y no se persigue a esa persona, se persigue a Cristo, que está presente en esa persona. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta en medio de nuestra vida. Así que piensa antes de ir a arremeter contra tu hermano, antes de ir a ofender a tu hermano, antes de ir a acabar a tu hermano, antes de ir a dejar a tu hermano en ridículo. Recuerda que no lo dejas a él. Estás arremetiendo contra el Señor. Estás arremetiendo contra Jesús de Nazaret, nuestro Dios y nuestro Señor. El versículo 6 dice: pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí es donde va a entrar ese proceso de cambio. Saulo, como lo decía el versículo 1, un hombre que respiraba amenazas y muerte, ahora tiene que obedecer. El Señor le ha hablado y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Que debemos levantarnos, que debemos dejar ya esa manera malvada de acabar, destruir y de aniquilar al hermano, y que debemos levantarnos y que debemos aceptar lo que el Señor nos va a manifestar a cada uno de nosotros, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Es un testimonio de que lo que pasó con Saulo es verdadero. Dice que Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Y allí es donde va a venir ese proceso de cambio, ese proceso de conversión, porque el título es La conversión, a la luz de lo que había pasado también con este hombre llamado Saulo de Tarso. Entonces ese proceso de conversión va a llevar, como lo presenta el versículo 9, pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. 3 días que nos lleva a nosotros a lo que pasó con el Señor. 3 días para resucitar de entre los muertos. Y es una experiencia de cambio, es una experiencia de conversión, una experiencia dura por la que le va a tocar pasar a Saulo para después ser un gran evangelizador de la palabra. Porque nosotros tenemos que entrar en conversión, tenemos que entrar en cambio, tenemos que darnos a conocer porque hemos entrado en una conversión profunda para después sí con humildad y sencillez dar a conocer al Señor a los demás. Dice el versículo 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y esto es otra cosa. Nosotros
No debemos colocar los prejuicios por encima de lo que el Señor también hace en medio de las personas, porque Dios va a llamar a Ananías y Ananías le va a decir: aquí estoy, Señor. Y el Señor le va a decir algo. ¿Qué le va a decir? Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba en oración. Querido hermano, nosotros también debemos hacer oración. Debemos entrar en una conversión profunda, pero desde la oración. 3 días sin ver, sin comer ni beber nada, pero estaba en oración. Y se le apareció el Señor camino a Damasco. Ahora está entrando en una etapa de cambio, de conversión, pero está en oración. Y estando en oración, dice que el Señor le manifestó que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Todo esto lo está haciendo ¿quién? Lo está haciendo Dios. Por eso, querido hermano, cuando entres en conversión, Dios es el que va a hacer todo en medio de tu vida. Tú lo que tienes que disponer tu cuerpo, disponer tu ser, disponer tu corazón a la voluntad de Dios y dejar que Dios sea el que haga el trabajo, y dejar que sea Dios el que actúe, y dejar que sea el Señor el que transforme tu vida, cambie, renueve y saque toda inmundicia de tu corazón. Y cuando les digo que a veces nosotros colocamos prejuicios sobre las personas viendo que Dios es el que está obrando, es lo que va a responder Ananías en el versículo 13. Respondió Ananías: Señor, he oído. Porque estos son los prejuicios que nosotros colocamos sobre las personas. Le digo a Ananías: Señor, he oído. ¿Qué había oído Ananías? ¿Qué hemos oído nosotros de los demás? Porque cuando se habla de alguien de una vez, he oído esto, y colocamos eso por encima de una vez para acabar, para destruir y para aniquilar también a la persona. ¿Qué le dijo? Señor, he oído a muchos hablar. Es lo que la gente estaba diciendo, es lo que la gente estaba comentando. Y a veces nosotros nos dejamos contaminar por lo que la gente comenta, por lo que la gente dice. Entonces Ananías se había dejado envolver por esto y le dijo: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Y escuche lo que le va a decir el Señor a Ananías en el versículo 15. El Señor le contestó: vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles. ¿Qué le dijo Dios? Mira, Ananías, levántate y vete. No le prestes atención a lo que diga la gente. No le prestes atención a lo que la gente comenta. Ananías, levántate y vete a donde te voy a enviar. Levántate y vete a donde yo te voy a indicar que vas a ir. Nosotros ante Dios no debemos colocarle prejuicio de la gente. Dios lo que nos invita a nosotros es a actuar. A Dios lo que nosotros nos invita es a ir al encuentro del hermano. ¿Por qué nos tenemos que dejar contaminar la vida colocando también prejuicios, colocando lo que la gente dice? Eso tú no lo tienes que dejar que se llene tu corazón. ¿Qué le dijo Dios? Mire lo que le dijo el Señor a Ananías. Le dijo: vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre hasta los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Mire, Ananías, yo te estoy diciendo: vete a donde te voy a llevar, levántate, vete, camina, porque Él va a ser un instrumento mío. Lo que diga la gente no importa, porque yo lo he llamado, yo lo he tomado, va a ser un instrumento mío. Y dice el versículo 16: yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre.
lo que él estaba haciendo con los discípulos del Señor, le va a tocar vivirlo a él. Lo van a apedrear. Escuche lo que le dijo el Señor: yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Lo van a apedrear, lo van a dejar medio muerto, lo van a rechazar. Lo mismo que él estaba haciendo, Dios también se lo va a mostrar a él. Y dice el versículo 17: fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Ananías? Obedeció al Señor. ¿Qué hizo Ananías? Fue al encuentro de Saulo, le impuso las manos y Saulo recobró la vista. Dice el versículo 18: al instante cayeron de sus ojos unas escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Es decir, esta conversión se dio a plenitud. Y en la conversión Dios involucra también a las personas para ayudar a ese que está en esa conversión a entrar de lleno en lo que el Señor quiere, le va a pedir y le va a manifestar. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Entrar en cambio, entrar en conversión. Cada uno debe saber qué debe cambiar, en qué debe también entrar en conversión. Y Dios es el que va a hacer la obra. Dios es el que va a actuar. Dios es el que va a mover todo para que se pueda dar esa conversión a plenitud en medio de tu vida. Dice la palabra que Saulo recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Tomó alimento, recobró las fuerzas, estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y ya Dios lo fue metiendo allí en la relación con los que habían aceptado ya el camino del Señor. Y Saulo pues no se va a quedar atrás, sino que Saulo, después de la conversión, después de permanecer allí unos días con los discípulos en Damasco, pues va a empezar ya a dar lo que ha recibido. Va a empezar a manifestar ese cambio que ha tenido en medio de su vida. Dice el versículo 20: y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga. ¿Qué hizo Saulo? Empezó a predicar, empezó a anunciar la buena nueva. Y es lo que nosotros debemos tener siempre presente en medio de nuestra vida, que nosotros debemos anunciar la buena nueva a los demás. ¿Cómo puede haber un católico que no predica la buena nueva? ¿Cómo puede haber un católico que pierde el tiempo y no le predica a los demás la buena noticia de salvación? ¿Qué va a hacer Saulo? ¿Se va a poner a predicar? ¿En dónde? En la sinagoga, que Jesús era el Hijo de Dios. Esto lo va a manifestar ¿quién? Saulo, un hombre que perseguía enardecidamente a los discípulos que habían aceptado el camino del Señor. Ahora está diciendo que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Cambio, conversión. Por eso el título es La Conversión. Y cada uno de nosotros debemos ver también cómo está nuestra vida, cómo debemos entrar en conversión y dejar que sea Dios el que actúe en medio de nosotros. Y escuchemos lo que la gente va a comentar acerca de este cambio, de esta conversión, porque es lo mismo cuando una persona deja su mala vida, cambia, entra en conversión, se acerca al Señor y empieza a caminar en el camino de Dios. La gente va a hablar, la gente va a comentar, la gente va a decir tantas cosas. Escuchemos lo que dice el versículo 21 para que nosotros lo tengamos en cuenta, y solamente nosotros debemos escuchar la voz de Dios y saber que hemos entrado en una conversión en medio de nuestra vida. Dice el versículo 21: todos los que le oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Escuche lo que la gente comentaba. ¿Por qué? Porque no entendía que Saulo ya había entrado en un proceso de cambio, en un proceso de conversión, en un proceso grande de parte de Dios que lo había tomado y lo había llamado. Así que, mis queridos hermanos, esto es un motivo para que desde hoy también entremos en cambio,
entremos en conversión, podamos aceptar al Señor en nuestra vida, pero dándolo a conocer también en la predicación, a través de las obras, ayudando a los demás, no hablando mal de los demás, sino que dejando que sea Dios el que obre y actúe en medio de la vida de los demás. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos estar muy atentos a lo que Dios nos presenta a través de su palabra, que nos invita en este día a la conversión, al cambio. ¿Qué les va a pasar a Saulo? Después que empieza a anunciar que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, ahora la gente lo va a buscar para matarlo. Como él buscaba a la gente para llevárselos presos a Jerusalén atados, entonces ahora la gente lo va a buscar a él para matarlo. Dice el versículo número 24. Pero Saulo tuvo conocimiento de su determinación. Hasta las puertas estaban guardadas día y noche para poder matarle, porque los judíos estaban buscándolo para matarlo. Cuando él buscaba a los del camino para llevárselos presos, ahora los judíos lo están buscando a él para matarlo. Y esto es una de las cosas que les va a tocar enfrentar y afrontar ya a Saulo en medio de su conversión y en medio de ese caminar ahora en la presencia del Señor. El versículo 26 nos presenta: llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, no creían que había entrado en cambio, en conversión, que el Señor le había cambiado la vida, y entonces pensaban que había camuflajeado esa actitud para podérselos llevar presos y detenidos y atados también para encerrarlos. Por eso, cuando él trataba de juntarse con los discípulos, algunos se alejaban de él. Y una de las cosas con las cuales Saulo va a entrar de lleno ya en contacto con los discípulos es a través de un hombre llamado Bernabé. Este hombre lo va a llevar ante los apóstoles. Por eso nosotros en el camino vamos a encontrar también personas que nos van a ayudar a entrar en esa conversión, que nos van a ayudar a nosotros a encontrar al Señor verdaderamente y que nos van a ayudar a seguir en el camino, a no alejarnos, a no apartarnos de la presencia de Dios. Dice el versículo 27, entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Es decir, hay una persona que va a tomar a ese que está cambiando y lo va a presentar a los demás para que se den cuenta de cómo Dios es el que viene obrando, de cómo el Señor es el que viene actuando en medio de la vida de las personas. Por eso nosotros no debemos oponernos a la voluntad y al llamado del Señor. El versículo número 32 nos va a presentar lo siguiente, que de aquí en adelante es donde va a presentar ahora el milagro que va a dar Pedro en el nombre de Jesús a un hombre que está enfermo. Dice el versículo 32, Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lidia. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Y Pedro se va a encontrar con una realidad, un hombre enfermo. Esa realidad nos la encontramos nosotros también día tras día. Cuando tú vas de un lugar a otro, te vas a encontrar que hay personas que están enfermas. ¿Qué vas a hacer tú por esas personas? ¿Le vas a ayudar? ¿Le vas a predicar la palabra? ¿Le vas a hablar de Dios? ¿O no vas a hacer absolutamente nada por estas personas? Y es lo que nos va a dar el versículo 34, querido hermano, que quiero que tengas presente en medio de tu vida, porque cada uno de nosotros a través del bautismo somos llamados también a ser anunciadores de la buena noticia, a ser personas que debemos predicar la palabra de Dios. Y dice el versículo 34, Pedro le dijo, ¿a quién le va a hablar Pedro? A Eneas, este hombre que, como dice el versículo 33, estaba tendido en una cama y tenía 8 años de estar en esa condición de paralítico. Entonces Pedro, al encontrarse con esta realidad que está sufriendo esta persona que tenía 8 años de estar postrado paralíticamente en una cama, entonces Pedro le va a decir a Eneas,
lo siguiente. Pero lo voy a decir con una valentía, porque es Jesús el que está obrando a través de Pedro. Pedro le dijo: Eneas. Y lo que viene a continuación es maravilloso. Jesucristo te cura. Ahí no dice yo te curo, no, dice Jesucristo te cura, Eneas. Qué maravilloso, porque es el Señor el que está obrando a través de Pedro. Es el Señor el que está obrando a través de este hombre seguidor del Señor, que lleva la batuta de la iglesia. Y le dijo: Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho, porque cuando la persona entra en conversión, tiene que levantarse. Cuando Dios cura a la persona, tiene que levantarse para que no vuelva a estar postrado en esa misma condición en que está. Y arregla tu lecho. Arreglar el lecho es que tienes que ya no volver más a esa situación en la cual estabas viviendo, que ya no tienes que volver a estar paralíticamente postrado en una camilla dando lástima. No, tienes que levantarte, y al levantarte tienes que arreglar donde tú estás para que no vuelvas a esa misma situación de pecado, de miseria en la cual estás viviendo. Y le dijo, y al instante se levantó. Obedeció Eneas a Pedro cuando le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, Jesucristo te devuelve la salud, Jesucristo te levanta de ahí donde estás. ¿Y qué va a hacer Eneas? Se va a levantar, va a arreglar el lecho. Y esta es la invitación de este día. Cuando nosotros entramos en cambio, en conversión, tenemos nosotros que hacerlo al 100%. No tenemos que hacerlo a media. Así que, mis queridos hermanos, a la luz de este capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, debemos nosotros darnos cuenta que la conversión es y será al 100% si le abrimos el corazón al Señor. Y esa conversión se da a plenitud. Por eso yo les invito a cada uno de ustedes a abrir el corazón, a dejar que Dios obre grandemente en medio de tu vida y a dejar que el Señor transforme todo tu ser. Abre tu corazón a Dios, déjate arropar por Él y que Dios haga su obra en medio de ti. Y tú lo que tienes que hacer es abrir el corazón al Señor para que Él siga obrando en medio de ti y te conceda también a profundidad la conversión en medio de tu vida. Así que no se te olvide, la conversión tiene que ser desde lo profundo del corazón y dejando que Dios obre grandemente en medio de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra. Querido hermano, nos habla acerca de la conversión. Comparte, no te quedes con esta palabra, sea un evangelizador, compártela con tu familia, amigos, conocidos, con todos aquellos que se motivan también a entrar en el camino del Señor para que puedan tener una conversión profunda y real en medio de su vida. No se te olvide darle un dedito para arriba y compartir el enlace con tu familia, amigos y conocidos. Y si deseas apoyar esta bonita obra de evangelización y tenés pensado hacerlo, bueno, tenemos dificultades con la monetización en el canal, pero lo puedes hacer buscando en la descripción del video a través de PayPal, Patreon, Banco de América y lo que salga de lo profundo de tu corazón. Y si deseas comunicarte conmigo a través del más 58 414 520 58 37, enviar un mensajito de WhatsApp. Si deseas también que nombremos a un familiar tuyo para las misas gregorianas o en un día en especial, puedes comunicarte conmigo para una ayuda, para enviar ropa, zapatos, juguetes para los niños, para los pobres. También puedes enviar un mensajito para enviarte la dirección. Así que ánimo, no tengan miedo, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre. No se te olvide
darle un dedito para arriba y compartir el enlace. Y te invito a escuchar y ver el nuevo shorts que tenemos en nuestro canal de YouTube acerca de la relación que debe tener un hijo con sus padres, cómo debe comportarse y qué es lo que nos dice el libro de los Proverbios. No te lo pierdas, compártelo también para que tu hijo se dé cuenta cómo tiene que respetar al papá y a la mamá, pero eso desde la palabra de Dios. Así que no se te olvide y darle un dedito para arriba al short, vivir la Santa Misa, vivir la palabra de Dios y entrar en ese cambio, en esa conversión que el Señor nos pide a través de su santa palabra. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre.